Muy bien, entonces yo creo que vamos a entrar a nuestro tema. Como lo estamos enfocando desde la perspectiva de la trascendencia, entonces le pusimos en primer término la trascendencia de la rendición de cuentas. Pero en este punto de la trascendencia de la rendición de cuentas, en la Biblia lo establece como el tribunal de Cristo. Y en este tema del tribunal de Cristo, quiero de una vez aprovechar para hacer un punto aclaratorio, que el tribunal de Cristo no es lo mismo que el gran trono blanco, en primer lugar. En segundo lugar, quienes estaremos en el tribunal de Cristo, no estaremos en el juicio del gran trono blanco. Yo creo que en su momento lo vamos a ampliar y lo vamos a especificar cuando toquemos ese tema, pero como estamos entrando al tema de los juicios, es importante clarificarlo aquí porque puede ser que en el desarrollo de este tema algunos lo estén relacionando con el gran trono blanco que está especificado en Apocalipsis 11, pero ahí no tiene nada que ver con creyentes. El trono blanco tiene que ver específicamente con incrédulos, pero eso lo vamos a clarificar en su momento con respecto a este tema. Amén. Muy bien, ahora vamos entonces a entrar específicamente a lo que es el tribunal de Cristo. Y vamos a fundamentar nuestro tema en dos textos bíblicos para el desarrollo de este estudio. Uno lo encontramos en Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 10. Y el otro lo vamos a encontrar en Romanos, capítulo 14, versículo 10 también. Así que vamos a ver cómo nos dice el apóstol Pablo ahí en Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Muy bien, este es un texto bastante rico también en contenido porque quiero que destaquemos 4 puntos principales de este texto. En primer lugar, el apóstol Pablo dice que es necesario. O sea, el comparecer no es opcional, no es decir, por ejemplo, si yo hago una gran cantidad de obras, me voy a librar de comparecer. No hay exoneración. En este asunto no hay exoneración. Y es interesante que el otro punto que vemos acá es que Pablo se incluye. Si cualquiera podría decir, bueno, ¿quién fue el apóstol Pablo? Renunció totalmente a sus metas personales por lograr las metas de Cristo. Y en cuanto, digamos, a el servicio de su vida, totalmente entregado. El apóstol Pablo es conocido como el más grande apóstol, podríamos decir, de los apóstoles, aunque él dice que no se considera así como el más pequeño porque él no anduvo con Cristo en la etapa terrenal. Pero él se incluye y él dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Solamente eso ya nos empieza a decir, en cuanto a todo lo que hemos estado viendo, la diferencia entre creyentes y no creyentes. No es un asunto de que todos vamos a estar revueltos, digamos, siendo juzgados para ver quién se salva y quién se pierde. Eso, en el tema de los juicios, eso no está bien ubicado. Pero entonces, en el tema de los creyentes, Pablo se incluye. O sea, Pablo va a estar en este tribunal, juntamente con todos nosotros. Entonces dice, va a ser necesario, eso no es opcional, que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y luego el otro punto que nos menciona aquí es que para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Más adelante vamos a clarificar en qué consiste lo bueno y en qué consiste lo malo, porque algunos creen que el hecho de decir, se encontraron cosas malas en la vida de un creyente, entonces se me va para el infierno. Pues nosotros todo lo resolvemos muy simplistamente, diría yo, porque todo lo resolvemos con cielo y con infierno. Pero Dios no es solamente cielo e infierno, Dios tiene mucho más allá que lo que es el cielo y el infierno. Así que muy importante entender esto. Y el otro punto es que nos habla del tribunal. Y ya vamos a ver qué es lo que realmente se entiende por la palabra
tribunal. Me gustaría ahora entonces que leyéramos el otro pasaje que se lo habla a los romanos. Si nos damos cuenta, uno se lo dice a los corintios y otro se lo dice a los romanos. Iglesias diferentes, pero el principio se los toca de la misma manera. En Romanos 14:10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Muy bien, aquí entonces en este texto también el apóstol Pablo apoya y lo pone en un contexto donde la iglesia se está criticando y se está juzgando por muchos aspectos de conducta. Tú sabes que eso de que estar criticando a otro, de que no le gusta cómo habla, cómo se comporta, cómo digamos dice, eso pasa. Ha pasado siempre. Pasó con Pablo, pasó a través de toda la iglesia medieval y ha llegado a nuestros días. Muy bien, entonces eso como es que me estaba recordando de un programa, dice, eso pasa hasta en las mejores familias, eso pasa hasta en las mejores iglesias, y no hay iglesia que no pase ese punto, ¿verdad? Ahí de que los hermanos y vamos a decir nos critiquemos, ¿verdad? Porque nosotros pasamos procesos también donde a veces hacemos señalamientos. Y una de las cosas que Pablo dice es que en la tierra ninguno es juez del otro. Todos vamos a entregar nuestras propias cuentas. Y el otro aspecto que quiero tocar en esto es que muchas veces criticamos a otros como para justificarnos a nosotros mismos o para poder decir, bueno, es que el otro está peor que yo o es que el otro también está haciendo cosas negativas. La realidad es que todos vamos a tener que entregar cuentas y lo malo o lo bueno que yo hago no se justifica ni se valora por lo que otro hace. Cada uno de nosotros lo va definitivamente a respaldar, que es tal vez uno de los elementos que se me pasó destacar en el texto de 2 Corintios 5:10 cuando Pablo dice, para que cada uno, o sea, el juicio es individual, no es colectivo. Sí. Bueno, a mí me llama la atención y creo que todos tendremos algún caso que hemos visto de alguien que juzga muy duro a otra persona y luego semanas, meses, años, el tiempo que sea, esta persona está haciendo exactamente lo mismo. Sí. Y entonces eso hay que tener cuidado. Creo que el requerimiento de Dios para nosotros de no juzgar es precisamente porque nadie está exento. Así es. Y porque a veces, como hablábamos un día con Pastora Damaris, el que habla de la pera, comérsela quiere. A veces alguien critica fuerte a otro porque él se siente que él lo quisiera hacer, pero no se atreve. Entonces hay que tener cuidado. Tenemos que ser maduros en esa área. Claro, y tener el cuidado, como bien ya tú señalaste, el que juzgamos muy duro a otro y nosotros queremos ser juzgados suavemente. La verdad es que el juicio en el tribunal de Cristo será un juicio objetivo. No será un juicio parcializado o sentimentalizado. Nosotros somos sentimentales para juzgar a otros. Y si estamos muy enojados, lo juzgamos severamente. Y si estamos ahí conmovidos, entonces lo juzgamos muy suavemente, ¿verdad? Al punto que no creemos que Dios vaya a juzgar a nadie porque Dios no es malo. Y a veces se relaciona el juicio con que Dios es malo, pero el juicio no está relacionado con maldad o con bondad, está relacionado con justicia. Y uno de los atributos del carácter de Dios es que es justo. Y el tribunal de Cristo va a, de alguna manera, a integrarse al atributo del amor de Dios, porque ahí es donde está la dificultad. ¿Cómo integramos la esencia del atributo de Dios del amor con la esencia del atributo de Dios de su justicia? Claro. Entonces, ni la justicia invalida el amor, ni el amor invalida la justicia. Y la justicia es el que se le da a cada quien lo que se merece. Justamente. No lo que me parece, no lo que yo quisiera, como hacemos los papás, que a veces decimos, el grande sacó 100, le voy a dar su chocolate. Ay, pero al chiquito, pobrecito, como es chiquito, también le voy a dar un chocolate. No, Dios es justo. Sí, Dios Él va a darle a cada quien
lo que le corresponde. Así es, justo y equitativo, ¿verdad? En relación a eso. Bueno, vamos a ver qué es lo que quiere decir la palabra tribunal, porque cuando mencionamos en el castellano la palabra tribunal, pues nos imaginamos, ¿verdad? Como que vamos a estar sentados en la silla de los acusados ahí para ver, para asuntos de castigo. Sí. Es que ese es el problema, nosotros relacionamos el tribunal para asuntos de castigo. Y vamos a ver en qué sentido está relacionado la palabra tribunal. Hay dos palabras que se relacionan con el asunto del término tribunal que se traduce en castellano. La primera palabra es la palabra criterio o asiento judicial. Esta palabra criterium tiene que ver con el lugar donde se hace justicia y juicio. Aquí sí, para absolver o condenar. Es prácticamente el tribunal de un juez penal, le podríamos decir, como nosotros lo conocemos, donde sí tiene que juzgarse si se cometió un delito o no se cometió un delito. Pero esa no es la palabra que aparece en Tribunal de Cristo, así como estuvimos explicando las palabras de la venida del Señor, ¿verdad? Entonces, esa palabra no es la que aparece en el texto Tribunal de Cristo. Correcto, y ese es precisamente lo que vamos a clarificar. Solo quiero mencionar dónde aparece esta palabra, que esa la usa Santiago en capítulo 2 y versículo 6, donde dice, léemelo por favor. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Bueno, ahí aparece la palabra tribunal, o sea, son los ricos los que están llevando al tribunal para declarar lo que es un ladrón, que digamos es un haragán o cualquier razón que el rico quiera presentar con tal de evadir la responsabilidad de pagarle o con tal de justificar un despido o algo por el estilo, ¿verdad? Ahí diría, lo lleva a los tribunales. No son ellos los mismos que os arrastran a los criterium. Hasta los criterium, exactamente. Entonces aquí aparece la palabra tribunal, pero el sentido de esta palabra tribunal no es el sentido de la palabra tribunal que tenemos en 2 de Corintios y la que tenemos en Romanos capítulo 14 y versículo 10, que es a donde vamos a ir ahora en este momento y veamos entonces qué es lo que significa la palabra tribunal en estos dos textos que usamos. La palabra aquí es bema o asiento de recompensas. Eso nos da a entender que es una tribuna usada como asiento oficial de un juez de competencias. No es un juez penal. Y desde donde se recompensaba a los competidores. Este es el usado en relación al tribunal de Cristo en 2 de Corintios y en Romanos. En una plataforma donde se evalúa. Por eso es que a mí me gusta usar más el término evaluación para relacionarlo con el creyente y no el término juzgar, ¿verdad? Porque lo que va a hacer el creyente es evaluado prácticamente por O sea que el texto que leímos diría, porque es necesario que todos comparezcamos ante el bema de Cristo. Correcto, ante el bema de Cristo, que es ante la plataforma evaluativa para saber cuál es el premio o cuál es no quiero usar la palabra pago, sino cuál es la retribución en positivo que le corresponde a cada quien. Es como el que establece, este lleva el primer lugar, este lleva el segundo lugar, este lleva el tercer lugar. Esa evaluación de posiciones es un juez de competencias el que lo hace. Excelente, excelente. Esto le dan ganas a uno de saber griego. Bueno, hoy, aunque no sepamos totalmente el idioma griego, tenemos mucha herramienta que nos puede ir clarificando los términos que se usan para las palabras en traducción castellana. Y bueno, ahí tenemos entonces la clarificación de con qué tiene que ver
el tribunal de Cristo. Y como ya tú lo dijiste, es el bema de Cristo. Amén. Es las recompensas que el creyente va a tener en esto. Muy bien. Cuando llegamos al tribunal de Cristo, ¿qué es lo que precede al tribunal de Cristo? O sea, ¿qué es lo que se da con antelación? Ajá. Pues es precisamente el tema que desarrollamos en el estudio pasado, el arrebatamiento de la iglesia. O sea que podríamos decir que la iglesia es arrebatada no solo para reunirse por reunirse con Cristo en las nubes, sino que es porque va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y posteriormente al tribunal de Cristo, entonces se celebran las bodas del Cordero. Sí, yo siempre he dicho que en ese tema tenemos que pensar exactamente en una graduación, donde el alumno ya recorrió todo un camino, luego gana el año, se le dan sus medallas, se le dan sus reconocimientos, ¿y qué hay siempre después? Fiesta. Así es. Normalmente hay fiesta, y eso es lo que el Señor va a hacer, una fiesta en honor a nosotros y en honor a Él mismo, ¿verdad? Así es. Y yo creo que esa analogía de la graduación es una bonita analogía, ¿verdad? Porque es como la premiación de ya todo un esfuerzo que se ha desarrollado a lo largo de un periodo. Claro. ¿Verdad? Y entonces el tribunal de Cristo es como esa graduación. Amén. ¿Verdad? Y las bodas del Cordero es la celebración. Es la fiesta. Es la fiesta, exactamente. Muy bien, quisiéramos destacar únicamente el lugar donde esto va a ser, aunque ya lo hemos mencionado, no obstante, lo que queremos es enfatizarlo. Sí.